felicitar a quienes están participando en esta capacitación en perspectiva de género, en el marco de la ley Micaela, y agradecer, primero festejar el interés de participación de tantas compañeras, de tantas vecinas, y también de tantos compañeros, ¿no? Y de tantos vecinos. Nosotros entendemos que Merlo con Todos, que es nuestro espacio, es un espacio de construcción, decimos siempre. Y en el marco de eso es que indefectiblemente en la construcción de políticas públicas, las políticas de género no pueden estar ajenas. Y por eso esta es nuestra primera actividad masiva que estamos haciendo. Pero también entendemos, al haber tantos compañeros participando, que Merlo con Todos, además de ser un espacio de construcción, está empezando a ser y será un espacio de deconstrucción. Porque a pesar de las realidades que viven o que vivimos cada uno de los compañeros varones que vivimos en el distrito, los compañeros que participan en nuestro espacio están dispuestos a deconstruirse y están participando acá, lo cual no es menor. Destacando y mandándoles un abrazo a cada una de las compañeras en su mes, y a su vez también entendiendo que esta primera actividad que lleva adelante con la organización de nuestro Foro de Géneros y Diversidad es el puntapié inicial de un montón de planificación de políticas públicas que se van a ir dando a lo largo del tiempo. Y ahora aprovecho para agradecerle a mis compañeras de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a Alejandra Paca López y a Melina Capucho, y a su equipo, que son quienes nos van a nutrir con toda su experiencia y con todo su conocimiento, y yo les aseguro que habiendo hecho la primera capacitación en perspectiva de género ya hace 2 años con ellas, aprendí muchísimo y me siento orgulloso de ser parte de esa familia. Les agradezco, les mando un beso a todas y a todas, y bueno, ahora a disfrutarlas a Melina y a Alejandra, que realmente espero sepamos valorar su tiempo, y reitero el agradecimiento a ellas y a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Luis, muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Escuchan todos bien? ¿Sí? Levantamos un dedo, perfecto. Bueno, contarles un poco qué venimos haciendo desde hace mucho tiempo. A Luis lo conocemos desde la Defensoría, obviamente del área que venimos. Trabajamos hace muchos años en esto, ya desde el 2017, fines del 2017, en una época bastante compleja para tratar la temática de género. Así que hoy estemos acá, digamos, es un impulso aún mayor, más es una organización de la sociedad civil, una organización política. Así que bueno, agradecer a Luis, que ya hace mucho tiempo también viene trabajando con nosotras. Existe un protocolo que él mismo con Karina Nazábal, exdiputada nacional, generaron un protocolo de actuación para casos de violencia en ámbitos institucionales, así que un modelo que adhieren todos los que están adhiriendo en este momento muchos municipios, copiando de manera textual, con una adhesión, así que para nosotros es un orgullo. Así que Luis, te agradezco desde ya la invitación, igual que a Ana, la organización, que es un trabajo, la verdad, complejo, ¿no? Tener todos los datos de todos los compañeros y demás, así que bueno, compañeros y compañeras. Así que gracias por la invitación, y bueno, estamos a disposición. Nos quedan 3 jornadas de tres encuentros, así que bueno, espero que lo disfruten tanto como nosotras lo disfrutamos, y contarles un poquito qué es lo que hacemos. Hace ya desde ese año que les mencionaba, con las dificultades que tenían que ver con trabajar en perspectiva de género, era un gobierno que la realidad es la que no hacía pie en estos temas, ¿no? Se dejaron estar en esta cuestión. Digamos, estamos pagando algunas consecuencias de esto. Ustedes saben que estamos teniendo un femicidio cada 20 horas en este momento, o sea que trabajar en esto, trabajar en la temática de sensibilización es el primer eje sobre el que tenemos que abordar la temática. Llegar en el momento de que tenemos víctimas es estar detrás del problema, ¿no? La primera iniciativa es esta, justamente la sensibilización. Como les decía, venimos del año 2017, antes de la ley Micaela, antes de la existencia de la ley Micaela. Nuestro país tenía obligaciones legales para hacer esta capacitación, no necesitábamos que pase lo de Micaela para capacitarnos y sensibilizarnos. Sin embargo, bueno, la desgracia del femicidio de Micaela puso, digamos, en agenda esto,
Así que bueno, nada, nosotros veníamos ya desde antes, lo hacemos también en Ley Micaela para clubes de fútbol y todos los clubes en realidad, pero principalmente en rugby y fútbol. Así que bueno, venimos trabajando hace mucho en este tema, inclusive en escuelas con un programa que se llama Corta a Tiempo, y en cárceles de mujeres también con temáticas de género. Así que venimos de un recorrido amplio desde hace mucho tiempo trabajando sobre esta cuestión. Así que bueno, les agradezco muchísimo de nuevo a Luis y a Ana que nos han convocado, justamente para dar cumplimiento a la ley Micaela, porque si bien es una carga que le corresponde a los agentes del Estado, ustedes son responsables desde su militancia también en tener que estar capacitados en este abordaje. Nos vamos a cruzar con víctimas, vamos a cometer errores dentro de las propias organizaciones, como vamos a ver hoy a partir de la capacitación. Así que los felicito porque de verdad, desde el año 2017 que venimos haciendo todo esto, pero no teníamos ninguna, esta va a ser la primera capacitación para organizaciones políticas, sí para organizaciones de la sociedad civil, de mujeres que trabajaban en la temática. Así que bueno, siempre hay una primera vez y hoy es esta, así que más que agradecidos de nuevo. Gracias. Mary. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, obviamente agradecerles la convocatoria, agradecer a Luis por el reconocimiento a nuestro trabajo y por convocarnos a poder estar hoy en esta tarde con ustedes. Gracias por tomarse este rato de su tarde también para poder compartir con nosotras este que va a ser el primer encuentro, como decía Alejandra, de 3 que completan este curso de capacitación y sensibilización en género y masculinidades. A mí me toca contarles muy brevemente las cuestiones más operativas de la actividad para que sepamos ya todos y todas cómo va a ser la dinámica. Obviamente el Zoom tiene la ventaja de permitirnos estar conectados y conectadas desde distintos puntos de la provincia, pero algunas desventajas que obviamente intentamos saldar a través de las herramientas que da el Zoom. Así que por un lado, sepan que van a tener habilitado durante toda la jornada, esta y las que vienen, el chat conmigo, que en este caso soy la moderadora de la sala, para hacer cualquier tipo de pregunta, comentario que iremos saldando a lo largo de la actividad. También sepan que en algunos momentos de la capacitación les van a aparecer en pantalla unas votaciones, que la idea es que participen, ¿sí? No, son preguntas o afirmaciones para un poco romper el hielo, para poder despertar ahí algunas preguntas que quizá no nos habíamos hecho antes y demás. No son evaluatorias, son anónimas, la intención es realmente que puedan descontracturar un poco y también prepararnos para empezar a incorporar ciertos conocimientos o ciertos conceptos que quizás los hemos escuchado por ahí, pero no sabemos bien de qué se trata cada cosa. Así que bueno, esa es la invitación para las 3 jornadas. También les hemos enviado por mail, junto con el acceso a esta sala, materiales que les pueden servir de lectura para complementar estos encuentros, guías en las que van a encontrar todo lo que vamos a decir hoy desarrollado de manera sencilla para que lo puedan tener a mano también si quieren utilizarlo en alguna oportunidad. Sabemos que hay algunos mails que rebotaron, así que cualquier cosa también nos escriben por el chat avisando con su mail correcto, así podemos hacerles llegar esa información. Así que, sin más preámbulos, les comento que durante el encuentro de hoy vamos a trabajar lo que consideramos los pisos mínimos, los conceptos claves sobre perspectiva de género que nos van a permitir en el segundo y el tercer encuentro saber a qué nos vamos a estar refiriendo cuando nombramos determinadas palabras. Y muchas de las cosas que vamos a mencionar hoy quizás las conocen, pero a veces se toman como sinónimos o no se tienen claro bien qué. Bueno, la intención es poder generar ese piso mínimo, ese pequeño diccionario para ya los próximos 2 encuentros saber de qué estamos hablando o a qué nos referimos cuando mencionamos ciertos temas. En el segundo vamos a hablar específicamente sobre economía de cuidado, tareas de cuidado, que en estos días se ha escuchado nombrar muchísimo y en el último año, por suerte, se ha empezado a poner sobre la mesa, y violencia en el espacio de trabajo. Y en el último encuentro vamos a trabajar puntualmente las particularidades de la violencia de género, el marco normativo, las características y demás, además de algunas herramientas bien sencillas para poder abordar una situación de violencia de género cuando somos canales de primera escucha. Así que bueno, sin más para decir, no sé si Ale, ¿querés hacer algún comentario más? Ana, No, si no, arrancamos así ya. avanzamos. Bueno, como les decía, entonces vamos a
tener estas instancias, esta suerte de votaciones o juegos, lo que en la presencialidad hacíamos como juegos, y vamos a arrancar con una primera votación que les va a aparecer ahora en pantalla, en la que van a ver dos afirmaciones. Van a ver dos frases, que obviamente se las voy a leer, y van a tener que marcar a ver qué les parece a ustedes. Si estas frases alguna vez se dijeron, si nunca se dijeron, o obviamente si no saben o no quieren contestar, también van a tener esa opción. Es importante que respondan en función de si creen que alguna vez eso se dijo, si lo escucharon en algún lado, no necesariamente que ustedes lo hayan dicho, sino que sepan que en alguna oportunidad puede haberse mencionado esto que les va a aparecer ahora en la pantalla. Van a tener unos segundos para votar y después vamos a compartir los resultados. Van las afirmaciones. La primera es: no me interesa la igualdad de la mujer con el hombre. El trabajo más importante que tiene una mujer es cuidar a una familia y estar al lado de su hijo. ¿Eso se dijo alguna vez? Nunca se dijo, o no saben, no contestan. Y la segunda afirmación dice: si te pones un escote, hay hombres a los que naturalmente los ojos se les van a ir. Si querés evitar una provocación, tenés que ser consciente de lo que te estás poniendo. Unos segunditos más y vamos a compartir entonces qué opina esta sala, si estas frases se dijeron alguna vez, si nunca se dijeron, para arrancar ya esta actividad, bueno, teniendo un paneo, ¿no? General. Bien. Rotundas, ¿no? Las respuestas, tanto en la primera como en la segunda afirmación, efectivamente la mayoría de ustedes contestaron que estas frases se dijeron alguna vez. Efectivamente, estas frases se dijeron. Y las planteamos porque es fundamental tener en cuenta que no solamente son frases que alguna vez alguien dijo, sino que fueron dichas por personas que tienen algún tipo de relevancia pública, que su mensaje llega a un montón de gente. No es que lo dijo un tío o una tía en un asado, sino que fueron dichas a la opinión pública y fueron transmitidas a muchas personas. La primera de ellas fue dicha por Zulemita Menem en el 2019 y la segunda fue dicha por Isela Constantini, la exdirectora de Aerolíneas Argentinas. Digamos, son personas que su voz llega a más personas porque tienen visibilidad pública. Así es fundamental empezar a ver cómo hay cuestiones que quizá parece que son muy antiguas o que podrían haberse dicho hace un montón de tiempo o que ya no suena más, y efectivamente estas cosas se siguen diciendo y son las que habilitan a que después sucedan cosas mucho peores y que vamos a ir abordando a lo largo de esta actividad. Pero bueno, ya partimos entonces de una base de que la mayoría de ustedes ha escuchado estas frases y es lo que nos va a permitir empezar con los conceptos que vamos a trabajar en la jornada de hoy. Les voy a hacer solamente un último comentario más de índole organizativo. Sepan, por las dudas, que yo tengo que dar sala de ingreso, entonces quizás si demoro un poquitito es porque las voy ingresando de a uno, de a una, así que cualquier cosa me tienen un poco de paciencia, ¿sí? Ahora les va a aparecer en pantalla el material con el que trabajamos nosotras, este famoso PowerPoint, y vamos a empezar a ver los conceptos generales que les comentaba hace un ratito. En este primer momento de la capacitación lo llamamos el momento diccionario, ¿sí? Las primeras definiciones fundamentales para poder ver bien a qué nos referimos cuando hacemos referencia a ciertos términos. El primer concepto fundamental que vamos a traer de los estudios de género es puntualmente el concepto de género. El género hace referencia al conjunto de características, sentimientos, emociones, actitudes, aptitudes que se asocian a lo femenino y a lo masculino. Lo que va a decir los estudios de género es que estos sentimientos, emociones, actitudes que se asocian a lo femenino y a lo masculino no tienen nada que ver con lo natural, no son cuestiones biológicas, sino que son aprendidas, producidas y reproducidas en una determinada sociedad. Si no todas las sociedades entienden por masculino y femenino lo mismo, y es fundamental que tengamos en cuenta que como personas adultas tenemos un rol clave en la transmisión de qué se entiende por femenino y masculino en nuestra sociedad. Esto es algo que es histórico, que va cambiando, y que entendiéndolo como histórico podemos decir que si consideramos que algo es injusto o es violento, tenemos la capacidad como sociedad de accionar para que eso sea distinto. El segundo concepto fundamental es el concepto de sexo.
El sexo está vinculado con la genitalidad, con la composición hormonal y con la composición cromosomática. Acá sí estamos hablando de una cuestión biológica, ¿sí? A diferencia del género, entonces, que decíamos que tiene que ver con una construcción social e histórica, el sexo está vinculado con la cuestión física. Y después vamos a encontrar el concepto de orientación sexual. Si la orientación sexual tiene que ver con la atracción. ¿Quién me atrae a mí sexualmente, emocionalmente, eróticamente, amorosamente? Y un montón de palabras que parecen sinónimas, pero no lo son. Por ejemplo, yo me considero una persona heterosexual, a mí me atraen las personas de género masculino, pero algunas me atraen sexualmente, otras me atraen amorosamente, otras amistosamente y otras me resultan igual que un cono, si no me atraen absolutamente lo más mínimo. Entonces es importante empezar a pensar estas palabras por separado. El cuarto concepto que es fundamental entender distinto a el sexo biológico es la identidad de género. Y acá vamos a tomar como referencia la Ley Nacional de Identidad de Género, que es una ley de vanguardia en América Latina, que lo que va a plantear es que la identidad de género tiene que ver con la vivencia interna, con una forma de sentirse, y nadie puede desde afuera decir cómo yo me siento o no me siento. Ahora vamos a ver más adelante algunos ejemplos para poder diferenciar bien cada una de estas palabras. Por último, vamos a encontrar la expresión de género, que es cómo me muestro, ¿sí? Cómo me peino, cómo no me peino, cómo camino, cómo hablo, cómo me muevo. Es fundamental partir de entender estas 5 palabras como palabras distintas, digamos que no son sinónimas, y también, y fundamental, comprender que no se determinan ni condicionan, ¿sí? Una cosa no es lineal con la otra. Mi genitalidad no tiene nada que ver con quién me atrae, no me condiciona la orientación sexual, tampoco condiciona cómo yo me voy a sentir respecto de mi forma de vivir el género, y tampoco va a determinar mi forma de mostrarme. Mucho menos me va a hacer más o menos apta para desarrollar una tarea, ¿sí? Entonces, el género es una construcción histórica y no está atada al sexo biológico. Acá en pantalla ahora van a ver, como les decía, algunos ejemplos para ver más o menos de qué se tratan estas palabras. Cuando hablamos de orientaciones sexuales, volvemos a las atracciones, a los deseos, vamos a encontrar ahí algunos ejemplos: gay, lesbiana, bisexual, pansexual, heterosexual, asexual. Son ejemplos porque esto es dinámico y van generándose también nuevas palabras a lo largo de la historia para empezar a identificar a estas orientaciones sexuales, ¿sí? Quizás había algunas que hasta hace unos años no se conocían y ahora se ha empezado a nombrarlas. Respecto al sexo, de nuevo, volviendo a la biología, podemos a grandes rasgos encontrar 3 grandes grupos: el femenino, el masculino y el intersexual. El sexo intersexual no es uno solo, ¿sí? Hay varias, porque tenemos combinaciones posibles entre genitalidad interna, externa, hormonas y cromosomas, entonces no es una sola, hay varias combinaciones, pero a grandes rasgos podemos nombrar 3 grandes grupos. Las expresiones de género vamos a encontrar femeninas, masculinas y andróginas, conocidas también actualmente como identidades no binarias. Acá siempre ponemos un ejemplo muy sencillo, que es cuando nos cruzamos con alguien por la calle y no podemos decir rápidamente si es un chico o una chica. Bueno, esas personas entrarían, si se quiere, en las expresiones de género andróginas o no binarias. Por último, las identidades de género. Acá también vamos a encontrar 2 grandes grupos: las personas transgénero y las personas cisgénero. Las personas cisgénero somos aquellas en las cuales nuestro sexo y nuestro género, nuestra identidad, coinciden. Y las personas transgénero son aquellas en las cuales su sexo biológico no coincide con la forma en la que se sienten, ¿sí? Entonces, transgénero y cisgénero a grandes rasgos. ¿De qué nos va a hablar estos 5 conceptos y esto lo que vemos en esta placa? De que vamos a arrancar por una definición de la sociedad, que es que vivimos en una sociedad que es diversa y tenemos que accionar en cada uno de los espacios en los que estamos para que lo que hacemos sea cada vez más tolerante con esta diversidad, ¿sí? Cada una de nuestras acciones tiene que contemplar que no todas las personas tenemos los mismos deseos, no nos sentimos de la misma manera, y eso de ninguna manera puede suponer una acción violenta para con la otra persona. Vamos ahora a mencionar brevemente
otros conceptos que nos sirven para entender la sociedad en la que vivimos, y acá siempre hacemos una aclaración que es fundamental, no son cuestiones con las que nosotras estemos de acuerdo, pero sí que son fundamentales para entender cómo funciona la sociedad en la que vivimos, porque ustedes forman parte de una organización que toma la política como un faro, como un norte, como la manera de modificar la sociedad. Si nosotros no vemos la sociedad tal cual es, sino como nos gustaría, no hay acción posible que pueda modificarla. Tenemos que ver la sociedad tal cual es para, con acción política, transformar lo que sea necesario. Entonces, vamos a usar 3 palabras para interpretar la sociedad en la que vivimos y vamos a estar hablando de nuestra sociedad contemporánea y occidental. La primera es el concepto de binarismo, ¿sí? Vivimos en una sociedad que es binaria. Esto significa que a lo largo de la historia las sociedades se han organizado a partir de la delimitación de pares opuestos. Pensémoslo como grandes casillas, grandes categorías, grandes cajas en las que las personas que quieren pertenecer a esta sociedad tienen que ir encajando. Si no encajamos, quedamos excluidas de esta sociedad que reconoce estas categorías como válidas y todo lo demás lo excluye. Vamos a ver ahí en pantalla algunos ejemplos, sí son los que más nos sirven, obviamente, a los fines de este curso. Hombre, mujer, blanco, negro, libre, esclavo, rico, pobre, heterosexual, homosexual y ámbitos público y privado. Decimos que son pares opuestos, pares porque son 2 casillas o categorías, y opuestos porque yo no puedo pertenecer a las 2 cajas en el mismo momento, no puedo pasar de la una a la otra, no hay terceras, cuartas, quintas. Toda la diversidad de la que hablamos recién tiene, para poder ser parte de esta sociedad, que ser incluida, forzada a estar en alguna de estas 2 casillas o categorías. El segundo concepto que les decía que íbamos a charlar es el androcentrismo, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que no solamente la sociedad es binaria, sino que estas casillas o categorías no valen lo mismo en la sociedad en la que vivimos. No es lo mismo ser una persona libre que ser una persona esclava, ser una persona blanca que ser una persona negra, y no es lo mismo ser un hombre que ser una mujer. Decimos que la sociedad es androcéntrica, andro viene de hombre, centrismo viene de centro, porque es la perspectiva que ordena a la sociedad considerando al hombre, al sujeto masculino, como superior y universal. Ahora vamos a ver a qué me refiero cuando digo superior. Cuando decimos sujeto universal, hacemos referencia a que hay un sujeto que es particular, ¿sí? El hombre es un sujeto particular, uno más dentro de la sociedad, pero se lo toma como la representación de toda la población. Algunos ejemplos los podemos ver en el lenguaje, cuando, por ejemplo, hacemos referencia a todos y decimos que representa a todo el mundo, o que todo el mundo se tiene que sentir incluido con esa palabra, cuando en realidad se está hablando puntualmente del sujeto masculino. También podemos hablar del impuesto rosa, que no es un impuesto, es una sobrevalor o un valor agregado que tienen todos los productos que están pensados para ser consumidos por mujeres, por más que tengan las mismas características que un producto destinado a un varón. Lo pueden chequear en cualquier almacén de barrio, no tiene el mismo precio la Presto Barba rosa que la Presto Barba azul, no tiene el mismo precio el desodorante con tapa rosa que el desodorante con tapa azul. No es una cuestión de colores, aunque, lo vamos a ver más adelante, la mayoría de las cosas destinadas a mujeres son rosa, por lo que la Paca va a comentar más adelante. Pero lo que sucede es que muchas veces los estudios económicos o las políticas de precios, por ejemplo, no toman en cuenta esos sobrevalores, ¿sí? No, es como si todo el mundo consumiera el mismo producto, cuando en realidad las mujeres pagamos más por el mismo producto, o tenemos que consumir cosas que no son opcionales, como los productos de gestión menstrual, por ejemplo. Cuando uno tiene perspectiva androcéntrica, lejos de estar siendo neutral, está mirando la realidad desde la perspectiva del varón. Y a eso nos referimos con que es androcéntrica. Por último, vamos a hablar acerca de por qué en esta sociedad el sujeto masculino es el sujeto superior, y acá vamos a mencionar una palabra que es bastante conocida, que en el último tiempo afortunadamente se ha empezado a mencionar muchísimo más, que es la palabra patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Es un sistema de dominación de los hombres por sobre las mujeres y las identidades feminizadas. Cuando decimos que es un sujeto superior, nos vamos a estar refiriendo todo el tiempo a que es una persona que tiene en la práctica más acceso real a derechos.
¿Qué hace el patriarcado? La diversidad de la que hablábamos hace un ratito, en vez de plantearla en una línea horizontal, la plantea en una línea vertical. Construye desigualdades a partir de las diferencias. Entonces hay personas que por ser sujetos masculinos tienen más acceso real a derechos que otras solamente por pertenecer al género femenino. Y no cualquier varón es el que se encuentra en la cima de esta pirámide que ven ahí en la placa. Hay un tipo de varón que es el que más acceso real a derechos tiene, que es el hombre blanco, cis, heterosexual. Si lo piensan con la placa de recién, van a ver que es toda la parte izquierda del binomio, ¿no? Y decimos que es el hombre blanco, cis, heterosexual, porque no es lo mismo, si no tienen el mismo acceso real a derechos, un hombre blanco, cis, heterosexual, que un hombre negro, que un hombre homosexual. Si en la práctica tienen menos acceso real a derechos, pero todos los sujetos masculinos se encuentran por encima de los sujetos femeninos. Ahí lo que también tenemos que decir es que no es lo mismo ser una mujer blanca, que ser una mujer negra, que ser una mujer con una discapacidad, una mujer que vive en el ámbito rural. No tenemos el mismo acceso real a derechos, pero nuestras leyes no dicen nada sobre esto, son cuestiones que se dan en la práctica. ¿Sí? Decimos que es un patriarcado de consentimiento, a diferencia de otros países donde las leyes sí dicen que los hombres tienen más acceso a derechos en algunas circunstancias. El ejemplo que siempre mencionamos, que es muy gráfico, es el ejemplo de Rusia, que estableció por ley que los hombres tienen derecho a golpear a las mujeres, niños y niñas de su familia una vez al año sin tener ningún tipo de sanción en nombre de las familias. Y esas sociedades tienen patriarcados de coacción, mientras que en la nuestra el patriarcado es más sutil, es más difuso, pero no por eso menos existente. Y ahora le paso la palabra a Paca, que va a seguir. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un poquito qué es machismo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esta palabra, ¿no? Que en general la enfrentamos al feminismo, ¿no? Y esto no es correcto. El machismo es un sistema de creencias, de credos, de valores, traducidos en prácticas sociales e institucionales, y en este caso organizacionales, ¿no? Por eso estamos hoy acá intentando ver si en esta organización política ocurren estas cuestiones que a posterior vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa con este sistema de creencias? Bueno, concibe a las mujeres en inferioridad de condiciones al varón, no solamente a las mujeres, sino a los cuerpos feminizados, en realidad aquellas que tienden, se las considera inferiores, ¿no? Son patrones que se traducen y reproducen en comportamientos arraigados. El machismo, como dije, no está enfrentado al feminismo, antes se lo solía presentar, antes trabajábamos con una placa que hacía esto, enfrentaba a uno y a otro, cuando uno, como digo, es un sistema de creencias y el otro en realidad es un movimiento social y político. ¿Qué ocurre con esto, ¿no? Con el machismo, con estas creencias, ¿no? Bueno, no solamente considera a la mujer y a personas con características femeninas, de estereotipo femenino, sino que también podemos entender que hay mujeres machistas, no solamente varones machistas, ¿no? Siempre creemos en realidad que esta responsabilidad, digamos, es excluyente del varón y esto no es así, ¿no? Otra de cuestiones que ocurren, digamos, que al basarse en creencias, en general no puede ser probado, no puede ser aseverado. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre ponemos un ejemplo que es muy típico, para aquellos que manejan y aquellos que no, porque seguramente aquellos y aquellas lo hemos escuchado en la calle, ¿no? Una mujer conduciendo y hace una mala maniobra, en general se suele sostener, se suele decir, mujer tenías que ser, o anda a lavar los platos, etcétera, ¿no? Y en realidad no hay ninguna estadística que demuestre que las mujeres manejamos peor que los varones o que los varones manejan mejor que las mujeres, ¿no? Lo que ocurre, lo que sí hay una estadística, que las mujeres en general tenemos menos accidentes de tránsito. Pero esta creencia, esta cuestión que ya viene instalada históricamente desde el machismo, hace que creamos cuestiones que no son reales ni fidedignas. ¿Querés que pasemos a la otra placa, Meli? Vamos a hablar un poco de estereotipos de género, seguramente han escuchado esta frase de estereotipo, ¿no? Y son conductas construidas socialmente, ¿no? Sobre la base de la diferencia sexual en general, sexual tomada como genitalidad, ¿no? Como en la anatomía de la genitalidad, a lo que deben ajustarse las personas, ¿no? Es lo que la sociedad espera, en realidad,
de cómo nos debemos comportar si nacemos varones o mujeres, ¿no? En general, cuando hablamos de un varón, esperamos ciertas cuestiones que le sean propias, ¿no? Sin ninguna justificación, sin ningún basamento, ¿no? Al varón, estos son ejemplos, hay muchísimos más. Del varón se espera que sea duro, activo, desalineado, valiente, inteligente, racional, individualista y que obviamente tenga libertad sexual. ¿Qué se espera de la mujer, no? Que sea tierna, pasiva, prolija, temerosa, sensible, emocional, altruista y que obviamente tenga represión sexual. Cualquier cruce de estos datos que se dan, seguramente haremos que tengamos una actitud crítica hacia eso, ¿no? Porque somos una sociedad binaria, ¿no? Construida a través de estos estereotipos sin ningún tipo de explicación, sino que se han dado a través del tiempo y de una manera casi como leyenda sostenida permanentemente, lo que cuesta mucho, como decía Luis, de construirla y romperla. La idea es justamente que hoy trabajemos sobre estos temas para generar y repliquemos estos estereotipos de género, ¿no? ¿Quiénes reproducen, cómo se reproducen estos estereotipos de género? Bueno, se reproducen a través, obviamente, de la sociedad primaria, la familia, la escuela, las organizaciones, las instituciones públicas, ¿no? Por eso hoy estamos trabajando sobre esto, ¿no? Sobre también una cuestión de crianza diferenciada entre varones y mujeres, y también, digamos, con la naturalización de roles de cada uno de ellos, ¿no? De lo que esperamos, inclusive desde la primera infancia, ¿no? ¿Qué esperamos de un varón? ¿Qué no permitimos a una mujer? Que sea confrontativa, ¿eh? Esto ocurre desde el jardín de infante, podemos decir. La idea es justamente romper con estas cuestiones y razonar acerca de estas cuestiones de estereotipadas que no tienen ningún basamento de ningún tipo, ¿no? Ni son formados, digamos, por un estudio especial respecto de esto. Otra placa, ahí está. En función de esto, Meli, ¿seguís con las preguntas? A ver. Dejamos unas placas, obviamente dejamos unas placas para que nos preguntemos, nos interroguemos acerca de qué ocurre con estas masculinidades, cómo deben ser, y ahora sí vamos a ir a un juego para que les sea mucho más simple entender qué es lo que ocurre. Ahí voy, paren que les va a aparecer ahora en pantalla la segunda votación. Sobre el tema que viene comentando Alejandra hasta ahora, ¿no? Bancársela siendo un varón adolescente es ser musculoso, no demostrar fragilidad frente a una situación que no les gusta, jugar bien algún deporte o todas las anteriores. Tienen unos segundos más para votar. La estadística está como loca. Mucho nivel de respuesta. Están aprobando, ¿no? Están aprobando, me parece, ¿no? Por ahora viene bien, viene parejo. Bueno, ahí vamos a compartir los resultados. Esta sale siempre, la mayoritaria, no demostrar fragilidad frente a una situación que no les guste, que no les gusta. Hay un montón de situaciones que pueden no gustar, que pueden ser desagradables, y la imposibilidad de expresar esa incomodidad, esa angustia, es algo limitante, ¿no? Es un estereotipo que efectivamente también está afectando las posibilidades de los varones, y de eso va a seguir charlando Paca ahora con lo que viene. Espera que cierro acá. Bueno, cuando hablamos de masculinidad hegemónica, me remito un poco a la pirámide, a la punta de la escalera que mencionó Meli, que mostró en una de las placas. El que está en la pirámide, arriba de todo, no es cualquier varón, ¿sí? Tiene que reunir ciertos requisitos, es una forma de ser varón dominante, ¿no? Además hay que tener en cuenta el momento histórico, no es lo mismo un varón de la década del 40, 50 o del 20 a un varón en esta época, ¿no? Estas cuestiones fueron obviamente modificándose para mejor, lentas a mi gusto, pero obviamente para mejor, ¿no? Es una forma, como les decía, de ser varón que se reproduce de manera obligatoria, ¿no? El varón tiene una serie de exigencias para ser tal y para encontrarse en el pico de la pirámide.
Por eso decía que no es cualquier varón, no solamente es el varón blanco, cis, heterosexual, esos son uno de los requisitos, pero no todos. Y también hay una serie de cuestiones que se esperan de este varón, una serie de características, ¿no? Acá van a ver en la placa 3 ítems en especial, ¿no? Que tienen que ver con la forma de cómo se desarrolla este varón. Este varón, digamos, siempre se espera algo de él, siempre se lo está vigilando, siempre debe ser medido y siempre debe ser probado, ¿no? El varón permanentemente, para pertenecer a ese mundo masculino, entre comillas, debe tener estas características, ¿no? Y permanentemente ser probado. Ustedes van a escuchar desde la más prematura edad, hacete hombre, los nenes son así, sin ninguna explicación lógica, ¿no? El por qué sí, los varones son así, ¿cuál es la explicación? No la hay, es meramente una reproducción de conocimiento, ¿no? De creencias, pero no de conocimiento. Otra de las características de este varón dominante, de esta masculinidad, perdón, hegemónica, es mostrar mucho deseo sexual siempre hacia la mujer, ¿no? Siempre debe ser un varón heterosexual, ¿no? Y ese hombre debe siempre querer sexo, ¿no? Lo cual es una falacia, esto no ocurre en la realidad. Digamos, tanto hombres como mujeres tenemos la misma necesidad sexual o la misma intención de demostrar que tenemos ganas de tener sexo. Entonces, por eso digo que esto también es una falacia que ha construido el machismo, ¿no? Otra de las cuestiones es manifestar homofobia y misoginia permanentemente, ¿no? Ridiculizar lo femenino y lo heterosexual y lo homosexual. En general también, no solamente de la mujer, sino también de otras identidades, si no corresponde a esta masculinidad hegemónica. ¿De qué manera? Utilizando insultos, ¿no? El tipo, el puto o puta, etcétera, ¿no? Son utilizados como menoscabo, ¿no? Respecto de la persona, porque justamente debe colocarse en esta cima con estas características que mencionábamos antes. ¿Pasamos, Mari? Bueno, ahora vamos sí a otra definición, que es la definición del feminismo, ¿no? Que no es un sistema de creencias, como mencionábamos recién respecto del machismo, sino que en realidad es un movimiento social y político, ¿no? Que lucha por visibilizar y eliminar todas las diferencias entre hombres y mujeres y también por otras identidades, no solamente por la igualdad de derechos, por la igualdad de trato, por la igualdad de oportunidades, ¿no? Nosotros en general en este momento citamos a una feminista que es filósofa, Diana Mafia, que es una referente en general del feminismo. En general, digamos, cuando uno habla del feminismo, en general se piensa que lo que debemos hacer es militar en alguna agrupación respecto del feminismo, ponernos un pañuelo verde, ¿no? Salir a las calles y demás. Diana Mafia sostiene que para ser feminista hacen falta 3 requisitos que estoy segura que todos ustedes van a coincidir plenamente cuando se den cuenta que es ser feminista, porque también de eso hay una falacia, ¿no? Primero y principal es darme cuenta que existe esta desigualdad, ¿no? Meli recién decía, nosotras las mujeres ganamos un 27% menos, después lo vamos a ver seguramente en los otros encuentros, tenemos imposibilidad de acceder a los mismos cargos de poder en porcentajes importantes, ya sean en las empresas públicas o privadas. En el ámbito legislativo debió existir una ley de cupo, ¿no? Como para que podamos acceder a los cargos de Senado, tanto de senadores como diputados, digamos. Hay un montón de cuestiones más allá, digamos, de lo que ocurre ahora, que demuestran esta desigualdad permanente que hay entre hombres y mujeres, ¿no? De hecho, digamos, acá hacia adentro, en esta organización, también debemos plantearnos qué hacemos en estas cuestiones para mantener esta justicia, digamos, ¿no? Esta equidad. ¿Qué podemos hacer respecto de esto? En general, muchas de las agrupaciones políticas se reúnen en un horario donde las mujeres en general muchas veces no pueden concurrir porque están cuidando a sus niñas. ¿Qué hacemos en general con las actividades políticas cuando le asignamos ciertas responsabilidades a las mujeres diferentes a los varones? Muchas veces quienes militamos en política lo que hacíamos es hacer los sándwiches, ¿no? Era tarea de la mujer preparar los sándwiches para la actividad política, ¿no? Esto siempre lo hemos discutido bastante y lo hemos comentado bastante. Una vez que reconozcamos que es una injusticia esta situación de desigualdad, que di como ejemplos algunos, hay un montón más, obviamente, ¿no? Inclusive vamos a hablar más adelante con el techo de cristal, la imposibilidad de llegar a ciertos lugares, tomar decisiones para cambiarlo, ¿no? En esta organización tenemos que pensar también justamente para adentro y hacia afuera qué cuestiones debemos modificar para que haya esta equidad y dejar de lado una desigualdad de género como la que estamos atravesando en este momento, ¿no? Ya sea, digamos, con los ejemplos que di un poco burdos, pero es lo que ocurre en realidad,
cómo modificar estas cuestiones dentro y hacia afuera, porque como organización política pensemos que también vamos a chocarnos con mujeres que están en alguna situación en la cual vamos a tener que intervenir, ¿no? Para eso justamente trabajamos, y hacia adentro en estos ejemplos que yo les di respecto de lo que ocurre dentro de la militancia política. ¿Bien? Bueno, para cerrar el encuentro de hoy un poco a modo de síntesis, la intención era, por un lado, poder definir algunos conceptos claves, entender de qué se trata cada una de las palabras para ya que todos y todas sepamos a qué nos vamos a referir a lo largo de la actividad, y por otro lado, comenzar a pensar la realidad en la que vivimos, la organización en la que estamos, cada uno de los espacios que habitamos, que transitamos desde la perspectiva de género. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos perspectiva de género? Básicamente a una forma de mirar la realidad. Como sabemos, una misma situación depende del punto de vista de que se la mire, puede cambiar, digamos, puede verse de una manera diferente. La propuesta de asumir la realidad desde la perspectiva de género tiene que ver con partir de la idea de que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos, y partir de la equidad entre los géneros, que eso no suponga una condición de violencia o de desigualdad. ¿Cómo podemos llevar a la práctica, que eso para nosotras es fundamental, esta perspectiva de género? Bueno, haciéndonos, frente a cualquier situación, por más cotidiana que nos parezca, algunas preguntas muy sencillas, ¿sí? Esto que yo voy a hacer, esta acción que voy a desarrollar, esta actividad que voy a proponer, esta iniciativa que quiero llevar adelante, ¿afecta por igual a todas las personas? Si no afecta por igual a todas las personas, ¿cómo afecta a los hombres? ¿Cómo afecta a las mujeres? ¿Cómo afecta a las identidades no binarias? ¿Y qué puedo hacer para revertir esas inequidades que yo detecto, que mencionaba la Paca recién, que también retoma Diana Mafía, ¿no? Cualquier acción pensada en la perspectiva de género puede aportar a estar un paso más cerca de la equidad entre todas las personas, digamos, y la acción política orientada con perspectiva de género, muchísimo más, ¿sí? Es fundamental entonces que empecemos a hacernos estas preguntas frente a cualquier situación sencilla, como les decía recién, y como también Alejandra mencionó hace unos instantes, ¿sí? No es lo mismo pensar una reunión política a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, que a las 12 de la noche. Y esto no es igual porque no impacta de la misma manera la pregunta, por ejemplo, de con quién dejaste a tus hijos o a tus hijas. Y sobre algunas personas esas preguntas recaen, sobre algunas personas la responsabilidad de tener a los hijos, a las hijas listas para irse a dormir recae, sobre otras no. Entonces es fundamental que empecemos a pensar los espacios en los que estamos teniendo en cuenta estas situaciones, que claramente podemos revertirlas porque como sociedad podemos accionar para que esto sea distinto, pero en el mientras tanto tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos tiene un impacto diferencial por género, y la perspectiva de género nos permite entonces detectar estas pequeñas cosas que podemos ir haciendo todos los días para que seamos cada día un poquito una mejor sociedad y más justa. Con esto, o sea, este es lo que sería el módulo 1, lo que queríamos presentarles en este primer encuentro. No sé, Paca, si querés hacer algún comentario final. No, solamente algo que no mencioné, que es también agradecer al Foro de Géneros y Diversidad de Merlo, porque la mencioné solo a Ana y sé que es una equipa importante, así que agradecer a todas y todos que trabajaron para que esto se haga posible y felicitarlos, digamos, por la iniciativa de que una organización política haga pie en estos temas que resultan fundamental, ¿no? Máxime teniendo en cuenta lo que mencionábamos de las cifras que son alarmantes. Ya veremos, digamos, cómo se puede, más allá de la sensibilización, intentar modificar o torcer el brazo de todo lo que está ocurriendo. Así que, bueno, de nuevo, gracias a todos y todas, y nos estamos viendo en el próximo encuentro, que es el día... Yo ya estoy mareada. Es la semana que viene, es dentro de una semana, tienen siempre el mismo acceso, eso es la primera vez que podemos lograr eso, para nosotros es clave, parece una pavada, pero es clave. Tienen el mismo acceso, la misma contraseña, van a poder acceder a lo que va a ser este segundo encuentro la semana que viene a la misma hora. Bueno, Ana, no sé si querés hacer algún comentario.
Si no, No, eso, que, bueno, quería agradecer que somos un equipo, que esto salió del Foro de Género y Diversidad, que fue una inquietud que todos teníamos, y nuestro primer Zoom, nuestro primer encuentro, y de ahí se pudo plasmar y estamos agradecidos porque es algo que para empezar, que es lo que nosotros estábamos empezando, necesitábamos hacer la mejor manera de hacer las cosas bien, de empezar a hacer las cosas bien. Las ganas las tenemos, necesitamos las herramientas. Así que agradecidas a ustedes. bueno, muchísimas gracias y nos El próximo vemos miércoles, la entonces. próxima. Buenas tardes.